tengo que ir acostumbrando a grabar la clase, ¿de acuerdo? Esta clase va a ir a YouTube, en este caso, para que la puedan observar las personas que faltaron, ¿de acuerdo? Muy bien, en la clase pasada estuvimos viendo principalmente lo que era el biodiesel. Vimos por ahí lo que era algo sobre que México pues, ya está tomando cartas en el asunto sobre lo que es el combatir, perdón, el cambio climático. ¿Sí? Vimos lo que era el biodiesel. ¿Cómo definían principalmente el biodiesel las dos empresas, la ASPM principalmente y México? ¿Cómo lo definían el biodiesel? ¿Qué me pueden recordar sobre eso, jóvenes? ¿Qué era el biodiesel? Los escucho, ¿eh? ¿Qué era el biodiesel, jóvenes? Era algo sobre las semillas y aceites, ¿no? Algo así. Se obtenía a partir de semillas y aceites, correcto. Francisco David, Pues ya me lo ganó Miranda, pero sí, ¿pero qué que era más? un biocombustible que se obtenía a partir de los, pues, semillas, lípidos naturales, aceites vegetales, grasas animales. Correcto, ¿sí? Jesús Marlene, ¿algo más que quiera aportar? También quiere decir lo que estaba comentando mi compañero, David, pero también quiere implementar de que también se podía obtener a partir del nopal. Bueno, no solamente del nopal, cualquier planta vegetal que tenga lípidos en cantidades pues básicamente grandes o que contenga semillas que tengan básicamente aceite, que del que puedas obtener aceite, cualquier planta, tú puedes obtener lo que viene siendo un biocombustible y de eso es lo que vamos a hablar de hecho el día de hoy. ¿Cuáles son básicamente las plantas, los aceites, las grasas que las empresas o las compañías pues principalmente utilizan en la producción de biodiesel? No sé si vieron ustedes el video que les envié, ese videito donde básicamente es de clúster biodiesel avanzado, ¿sí? Habla principalmente sobre eso, sobre que México pues básicamente está implementando lo que viene siendo ya el uso del biodiesel, o tratando de ver pues básicamente implementar esa tecnología en México para que todos pues básicamente lo utilicen. No sé si se esperaron hasta el final o si vieron el video hasta el final. En este caso menciona una pregunta. Dijo la persona que estaba haciendo el video que le preguntaron a las personas que cuando estaban haciendo una ponencia a ellos, o sea, un tipo de exposición de lo del biodiesel, les preguntaron que si quién utilizaría o quién le pondría biodiesel a lo que viene siendo su vehículo. Y muchos, pues básicamente solamente fueron pocos los que levantaron la mano. ¿Por qué? Porque todavía no le tienen el 100% de confianza a ese biocombustible, ¿sí? Pero lo mismo, lo que nos mencionaba ahí, Cluster Biodiesel Avanzado está haciendo todo lo posible por obtener, pues básicamente ya un biodiesel que sea, en este caso, 100% confiable y de buena calidad, ¿sí? Obviamente utilizando diferentes tipos de materiales. Muy bien. Entonces, les digo, se me hizo interesante ese video, aunque dure poquito, porque nos habla un poquito, nos relata pues básicamente cómo comenzó esa empresa, cómo empezaron pues básicamente a implementar esa tecnología, etcétera. ¿Sí? Si no lo han visto, por favor, denle una checadita, son 4 minutos en este caso, un poquito menos y pues básicamente son como 30 segundos de créditos o algo así. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la clase de biodiesel, jóvenes. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones que tiene el biodiesel. La primera aplicación, o sea, ¿para qué se usa el biodiesel? ¿Cuál es, jóvenes? ¿Cuál es el primer uso que se le tiene que dar al biodiesel? El más sencillo. ¿Cuál es el uso? ¿Combustible? Es un combustible, exactamente, ¿sí? Ese es el primero y el más importante, de hecho, Eduardo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, básicamente, como su nombre lo dice, biodiesel. O sea, la forma orgánica, por así decirlo, del diésel que proviene del petróleo principalmente. ¿Sí? Nos dice que las aplicaciones del biodiesel, pues principalmente, el uso más común en este caso es para el transporte, para utilizarlo en algún tipo de motores principalmente. ¿Sí? Entre otros, pues básicamente también puede reemplazar principalmente al propano y a otro tipo de aceites que básicamente se utilizan en este caso de calentamiento. ¿Sí? Esto pues principalmente para disminuir lo que viene siendo, ahora sí que, la contaminación ambiental. Entre otras de las aplicaciones tenemos la de producir electricidad. ¿Cómo producimos electricidad, jóvenes, con el biodiesel? ¿Me pueden decir? ¿Cómo creen que produciríamos electricidad? ¿Cómo producirán ustedes electricidad?
Por máquinas, ¿no? Más o menos. Por máquinas, correcto. Las bombas principalmente, en este caso, hay unas que funcionan a partir de diésel, otras de gasolina. Hay generadores de electricidad que funcionan no solamente a partir de gasolina, sino que también que, se generan a partir de diésel, o biodiesel en este caso. ¿Sí? Y pues básicamente esos generadores eléctricos los tienen en plantas, en esas plantas donde se produce biodiesel, hospitales o cualquier otro lugar, principalmente por si llega a ocurrir algún tipo de apagón, en este caso, y evitar pues básicamente que los aparatos eléctricos dejen de funcionar. ¿Sí? Como lubricante principalmente, el biodiesel también sustituye a los aditivos, a los aceites principalmente que se le pueden agregar a los motores o a los vehículos principalmente, para que el motor lubrique mejor y tenga un mejor funcionamiento, ¿sí? Entonces, pues básicamente esas son, en este caso, una de las principales aplicaciones, son de las 4 principales, perdón, aplicaciones que tiene el biodiesel, ¿sí? Nos dice, el biodiesel también se utiliza como combustible cuando cuenta con las características fisicoquímicas recomendadas. O sea, a que nos marca lo que viene siendo una cierta norma. Nosotros ya vimos en la clase pasada que había ciertas propiedades que pues el biocombustible debía de tener para que tenga buena calidad y nosotros lo podamos sacar al mercado. ¿Me pueden decir una de esas características o propiedades que recuerden, jóvenes, de lo que viene siendo el biodiesel? Juan. Ah, pensé que lo tenía pensé que había levantado la mano. Una de las características, jóvenes, algo que era parecido al octanaje, ¿recuerdan? Que les comenté del octanaje. ¿El número de qué? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Nada? ¿No recuerdan? Muy bien, denle una checadita a los apuntes que tienen por ahí, si pueden. El número de cetanos es uno de ellos. La viscosidad, el porcentaje de azufre o la cantidad de azufre, en este caso, el contenido de agua. Esas características son una de las cuantas tiene que cumplir el biodiesel para, pues, principalmente ser utilizado. Juan Josefat, ¿qué pasó? No, perdón, me equivoqué. Ah, sí, entonces, pues básicamente esas características fisicoquímicas pues las marcan 2 normas. La norma UNE en, que es básicamente la 14214 y la ASTM de D6751, ¿sí? Que básicamente, por aquí la podemos ver en este caso, la UNE en 14214 nos dice que se basa en lo que viene siendo productos petrolíferos líquidos, ésteres metílicos, recuerden que biodiesel es un éster de ácidos grasos, para motor diésel y equipos de calefacción, requisitos de método y ensayo principalmente. O sea, básicamente nos dice que esta norma nos va a decir todas las características que debe de cumplir el diésel, que tú debes de analizar al momento de realizarlo o al momento de pues, llevar la producción para que pueda cumplir con sus características y, perdón, con lo que viene siendo las condiciones que ellos mismos imponen y en este caso sacarlo al mercado, ¿sí? Otra que tenemos, pues básicamente es esta, la STM D6751, que es básicamente especificación de estándar para el componente de mezcla de combustible biodiesel, B100, para combustible de destilación intermedia. Aquí pues básicamente nos habla del biocombustible cuando se tiene que utilizar en la forma pura, o sea, 100% biodiesel y no una mezcla. Ahorita vamos a platicar sobre algo de ellos. Obviamente estas normas no las encuentra uno, no las encuentra cualquier persona en internet, ya que tienen un costo. Principalmente ese costo pues es para las personas que se dedican a lo que viene siendo la producción de biodiesel y en este caso pues puedan seguir lo que viene siendo esa normatividad para poder sacarlo próximamente al mercado. Sí, por eso en este caso pues no las pude descargar. ¿De acuerdo? Muy bien, nos dice lo que les comentaba, lo que nos marca pues básicamente esta pequeña norma de la ACTM, nos dice que el biodiesel B100, grábense bien esta palabra, biodiesel B100, ¿sí? Cuando hablamos de biodiesel B100, nos indica pues básicamente que, aquí lo voy a poner, B100, nos indica que nuestro biodiesel se encuentra totalmente puro, ¿sí? O sea que todo el aceite que nosotros utilizamos para fabricar el biodiesel, principalmente, como nosotros lo recibamos después de los análisis físico-químicos, así tal cual lo podemos utilizar en lo que viene siendo nuestro motor, nuestro vehículo principalmente, ¿sí?
Pero ahorita vamos a ver en este caso que hay algunas mezclas, como lo que viene siendo el biodiesel B20 principalmente, que se llama B20 porque solamente tiene un 20% de biodiesel, ¿sí? Un 20% de biodiesel, más un 80% de, ¿qué creen? ¿Qué creen que tenga el otro 80%? Agua. No, los biodiesel, recuerden, todo combustible no debe de tener agua, ¿de acuerdo? Aceites o ¿Qué algo. otra cosa creen que pueda mezclar con el biodiesel que se le parezca? Ayer lo estuvimos platicando, de hecho. Les digo, el otro día estuvimos platicando. Incluso ¿Algún aceite? algo por ahí. Aceite. Incluso estuvimos comparando las características de ambos. Dijimos, se parece a este, son igualitos casi. La gasolina. Por ahí va. ¿Cómo Los se llama? aceites de autos, ¿no? ¿Cómo se llama El diésel. el diésel? Exactamente. Les iba a decir, ¿cómo se llama el otro tipo de combustible que venden en las gasolineras aparte de la roja y la verde? El diésel, ¿sí? Este 80% se puede mezclar con diésel principalmente, perdón, este 20% se puede mezclar con ese 80% de diésel, biodiesel más diésel, y se puede utilizar con toda confianza. ¿Para qué creen, les pregunto, a forma de su propio criterio, por qué creen o para qué creen que se mezcle el biodiesel con el diésel? ¿Cuál creen que sea la finalidad? Aumentar Estabilidad. producción. Permítanme, levante la mano. Tonancy. Para que no sea ¿cómo se dice? Para que, ay, se me fue, o sea, para que el diésel no sea tan costoso o algo así, Sí, pensé que me iba a dar la respuesta. para que, Francisco David. Para tener mejor estabilidad. Mejor estabilidad, muy bien, me dice su compañera que para que no cueste tanto el diésel, esa sería una. ¿Quién dijo ahí? Eduardo Peña, adelante. A lo mejor por economía de, pues, rebajarlo, es biodiesel, pero pues va a estar revuelto con diésel. Muy bien, pero les pregunto, o sea, en sí, ¿qué es lo que ocasiona el diésel? Contaminación, ¿no? Contaminación. ¿Cuál creen que es entonces ahora el motivo de mezclarlo con lo que es el biodiesel? ¿Disminuir qué? Menos contaminación. Disminuir la reducción, perdón, reducir lo que viene siendo los gases contaminantes, ¿sí? Ese sería el motivo por el cual ustedes, pues principalmente mezclarían diésel con diésel, ¿de acuerdo? Grábense bien eso porque puede ser una pregunta de examen. Entonces, vamos a continuar. Nos dice principalmente aquí que la mezcla, les comentaba, el biodiesel se usa mezclado con el diésel fósil principalmente. Uno de los más utilizados principalmente, o de los más comunes, es la mezcla B20, o sea, el 20% de biodiesel y el 80% diésel. Otra forma en este caso sería la B30, donde se mezcla el 30% de biodiesel y 70% de diésel. Igualmente, entre más diésel mezclemos con biodiesel, principalmente, pues el diésel que en este caso mezclemos va a reducir un poco más lo que viene siendo esos gases contaminantes. Y hay otra en este caso, y es pues básicamente la más, por así decirlo, la más pura, la B100, el biodiesel 100 principalmente, que pues es básicamente puro biodiesel. ¿Sí? 100% biodiesel a lo que viene siendo el motor. Y con esto, pues, reducimos aún más lo que viene siendo la contaminación por gases. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí, pues, básicamente vemos lo que es el biodiesel B20. Obviamente, les digo, aquí en México todavía no hay mucha producción de biodiesel, pero si nos vamos a otros lugares como Estados Unidos, España, etcétera, pues vamos a ver ya unas gasolineras donde lo distribuyen y pues vamos a ver que son parecidos principalmente la maquinaria que se utiliza para despacharlo, ¿sí? Únicamente pues allá no te van a poner biodiesel Magna o biodiesel Premium, ahí te van a poner biodiesel 20, biodiesel 30, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo se encuentre mezclado con el otro diésel, ¿sí? ¿Preguntas sobre esto, jóvenes, sobre la mezcla del biodiesel? Yo creo que quedó claro sobre eso, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Cadena de valor. Cuando hablamos de cadena de valor, pues principalmente es cómo es que el biodiesel se produce desde que tenemos la materia prima
hasta lo que viene siendo cuando llega esta materia prima al mercado principalmente. Tenemos que la materia prima, para poder principalmente, en este caso, obviamente producir el biodiesel, primero tenemos que producir los granos de las semillas, perdón, extraer lo que viene siendo el aceite de las semillas, transportar el aceite, transformarlo y distribuirlo principalmente para que pueda ser utilizado básicamente por los vehículos, ¿sí? Y aquí podemos ver, pues, literalmente, como vendría siendo con esta imagen, cómo se ve lo que viene siendo esta cadena de valor. Tenemos lo que viene siendo la producción, como les había comentado, de lo que viene siendo la materia prima, ya sea por lo que viene siendo alimentos de ganado, aceite de cocina, semillas principalmente para la fabricación de este tipo de aceites, etcétera. Cuando se produce, pues básicamente se transporta, todo este material se transporta, se lleva a lo que viene siendo una refinería o una fábrica donde se lleva a cabo la producción de biodiesel, ¿sí? Y se distribuye principalmente, ¿sí? Más aparte de esa fábrica de biodiesel, también habíamos dicho que podemos obtener un segundo producto, que habíamos dicho que era la glicerina. Si esa glicerina se lleva a refinación, esa glicerina cruda se lleva a refinación, pues la pueden utilizar para hacer diferentes tipos de productos como jabones, cremas, productos humectantes, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que viene siendo la cadena de valor, ¿sí? O sea, básicamente desde que se recibe la materia prima hasta que se utiliza lo que viene siendo el biodiesel. Y obviamente en cada una de ellas siempre va a haber un gasto económico principalmente, ¿sí? Materia prima, ahora sí vamos a hablar de lo interesante, la materia prima. ¿Qué materia prima? Pues básicamente son las que se utilizan. En este caso, por ahí en la bibliografía que estuve consultando, nos maneja 5 tipos de materia prima, de las cuales solamente vamos a ver 4 en este caso. Bueno, para lo que viene siendo la materia prima, para que se lleve a cabo la reacción química conocida como transesterificación, que habíamos mencionado en clase pasada principalmente, en este caso vamos a tener 2 tipos de biodiesel. Chequen bien esto, ¿eh? Vamos a tener 2 tipos de biodiesel. El biodiesel convencional, que se lleva a cabo por el proceso de transesterificación y que es el más común, ¿sí? Y el biodiesel avanzado, que pues básicamente se obtiene de materia prima también por un proceso de transesterificación, pero materia prima pues básicamente residual, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. El biodiesel normal, el que se puede producir por transesterificación, nos dice que se produce a partir de aceites comestibles, más aparte el alcohol que les había mencionado, conocido como metanol, ¿sí? El alcohol metílico principalmente, recordemos nuestras clases de química orgánica, metanol, met, un átomo de carbono. Terminación ol, es el OH, es un alcohol principalmente. Si ven en esta imagen, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que destaca de esta imagen del frasquito, jóvenes? Veneno. Veneno. Les comentaba, el alcohol, el metanol, no es una bebida alcohólica, no es como el alcohol que ustedes tienen en sus casas de sello rojo, de sello azul. Este metanol se obtiene por la destilación de la madera, ¿sí? Cuando se destila, se obtiene el metanol y pues básicamente es tóxico, es venenoso para las personas, para los animales, etc. Puede ocasionar ceguera permanente, vómitos o intoxicación, o en casos más severos, la muerte si se ingiere. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se maneja este tipo de alcohol, ¿sí? Entonces también nos dice aquí que el biodiesel avanzado también nos dice, bueno, el biodiesel principal se obtiene por aceites comestibles. Pero el biodiesel avanzado, en este caso nos dice que se obtiene a partir de aceites de cultivos no alimenticios, o sea, no comestibles. Hay muchas plantas que tienen semillas principalmente y cuyo aceite pues básicamente no lo podemos ingerir porque tiene otras propiedades principalmente. Y podemos aprovechar esas propiedades principalmente que tiene el aceite que producen esas plantas, el aceite, para generar ese biocombustible. ¿A qué les suena esto, jóvenes? De los aceites comestibles y de los cultivos no alimenticios. ¿Recuerdan? A un tema que vimos hace como 3 semanas, principalmente.
Algo De lo sobre que le los- ponen a las gelatinas o algo así. No, esto lo vimos cuando estuvimos viendo los tipos de biocombustibles, ¿recuerda? Había dos tipos de biocombustibles. ¿Me pueden de recordar cuáles eran esos dos tipos? Continuos y no No, continuos o semicontinuos. Primera generación biocombustibles. y segunda generación. Primera generación, ¿correcto? Y segunda generación. ¿Cuál era la característica de los de primera generación? Que dijimos que era una de las desventajas. Que se obtenían de cultivos. Se obtenían de cultivos alimenticios. Francisco David, ¿algo más que quiera aportar? Que lo que los hacían mal es que tenían que aumentar la demanda para la Los- producción, Ajá. entonces se hacía más costoso los alimentos para nosotros. Correcto. Provienen los de primera generación, provienen de los alimentos. Entonces, el biodiesel que dice básicamente que se obtiene de los aceites comestibles, se considera como un biocombustible de primera generación, si se utilizan aceites comestibles principalmente. O sea que ustedes tomen su litro de aceite de nutrioli o sus litros de aceite de semilla de girasol y fabriquen biodiesel a partir de él. Eso pues básicamente sería hacer un biodiesel de primera generación, un biocombustible de primera generación. Pero si ustedes reciclan el aceite que se utilizó para fabricar papas fritas, para cocinar en una cenaduría, etcétera, pues ahí ya entraría lo que viene siendo aceites no comestibles, porque ya ese aceite no lo pueden reutilizar para la cocina. Recuerden que los aceites pues básicamente pierden sus propiedades y entre más tiempo se usen o más veces se usen, se vuelven más peligrosos para la salud humana. ¿Sí? Pueden volverse incluso cancerígenos si se reutilizan mucho tiempo esos aceites. Por lo tanto, el biodiesel avanzado se considera como un biocombustible de segunda generación, porque no utiliza alimentos principalmente para lo que viene siendo su generación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, los que les comentaba, se utilizan aceites y grasas residuales que restan de lo que viene siendo algún restaurante, algún comedor, etcétera, etcétera. También se utilizan materiales lignocelulósicos que provengan de lo que viene siendo materia vegetal, principalmente como árboles, plantas, hojas, entre otras cosas, semillas. Aceites derivados de microorganismos, las famosísimas microalgas, que ahorita pues ya básicamente se está empleando mucho esta tecnología para producir este tipo de biocombustibles, de biodiesel, de segunda generación principalmente, etcétera, ¿sí? Entonces, recuerden, jóvenes, hay que ir tomando notas sobre esto para que hagan lo que viene siendo su mapa conceptual, no se les olvide, ¿de acuerdo? Maestro, Preguntas. ¿puede regresar poquito las imágenes ajá, sí, gracias para Muy bien. tomar. Perdón, ¿eh? Entonces, si quieren, vayan tomando captura de pantalla. Es fácil con su celular o fotografía, como ustedes gusten, ¿sale? ¿Puedo cambiarle de diapositiva? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora uno de los materiales, pues básicamente que nos sirven para fabricar lo que viene siendo este biodiesel, que son básicamente los de primera generación, que es el aceite de cultivos alimenticios. Nos dice que los aceites comestibles como la soya, palma, perdón, como lo que viene siendo la soya, el aceite de soya que tienen en sus casas, el aceite de palma, como se muestra en la parte de abajo, de los coquitos o de las semillitas esas que se obtienen de lo que viene siendo las palmas cuando todavía están inmaduros. La canola, el aceite, el canoil principalmente, el que venden mucho ahí en Bodega Aurrerá, el aceite de girasol, el aceite de cártamo, el aceite de coco y cacahuate principalmente, pues son básicamente un tipo de aceite de cultivos alimenticios, o sea que provienen de cultivos que se utilizan principalmente para el consumo humano, ¿sí? Nos dice que son considerados de primera generación por lo mismo, provienen de esos cultivos alimenticios principalmente, se utilizan para la producción de biodiesel principalmente, pero nos dice que en algunos lugares, como en Estados Unidos también en este caso, utilizan este tipo de aceites. No solamente utilizan los aceites que pues básicamente ustedes saben que Estados Unidos es uno de los principales países que genera más comida chatarra que otros lugares. ¿Sí? De hecho, si alguien va a Estados Unidos, pues básicamente va a ver sus puestos de hamburguesas, sus puestos de papas fritas, puestos de pizzerías, etcétera, etcétera. A diferencia de aquí en México, que hay puros puestitos humildes en este caso. ¿Sí? Nos dice que actualmente la mayor cantidad de biodiesel se produce mediante aceites comestibles. Y en vez de utilizar esos aceites comestibles para
para regalarse de las personas, pues básicamente estamos haciendo ahí un desgaste ya, ¿sí? En Estados Unidos se utiliza mucho el aceite de soya, de hecho, se utiliza mucho porque ya son de los principales productores de este tipo de materia prima, principalmente. El aceite de canola, que se utiliza mucho en Europa, y el aceite de palma, principalmente en Malasia, ¿sí? Esas son las principales materias primas, en este caso, de cultivos alimenticios. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Pues básicamente son las mismas que los que vienen siendo los biocombustibles de primera generación. Pues básicamente las ventajas es que el aceite es puro. Ya pasó por un proceso de refinación y el aceite se encuentra totalmente puro, ¿sí? Reduce su pretratamiento. En este caso, como es puro, no es necesario hervirlo, no es necesario filtrarlo, no es necesario pues hacer nada, porque básicamente nomás lo destapo y lo llevo a lo que viene siendo el proceso de obtención del biodiesel. Disponibilidad a gran escala. El aceite, pues básicamente es uno de los materiales que más se mueve en el planeta, principalmente porque se utiliza para cocinar. ¿Sí? O sea, básicamente todos los alimentos se tienen que cocinar, por eso en este caso tiene una gran producción a escala. Y básicamente, pues hablando a gran escala, pues en todos los lugares del mundo se comercializa lo que viene siendo este tipo de aceites, ¿sí? Las desventajas, pues básicamente es la competencia con la producción de alimentos, que pues básicamente en vez de destinarlos para los alimentos, lo dedican para la producción de biocombustibles. Y lo mismo que en los primeros de biocombustibles, las posibles deforestaciones de lo que viene siendo hectáreas y hectáreas de este tipo de plantas, principalmente que pueden utilizarse para lo que viene siendo la producción de este tipo de alimentos. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de diapositiva, jóvenes? ¿Preguntas o dudas sobre esta diapositiva? ¿Ninguna? Muy bien. Cambios en el uso del suelo, lo mismo de la deforestación, que conforme vamos deforestando, cultivamos. Deforestamos, cultivamos y podemos ir en este caso, cambiar lo que viene siendo la composición del suelo. Ese es uno de los primeros ingredientes, por así decirlo, materia prima. Viene uno, pues, que básicamente es el que lleva a cabo la reacción química, el metanol, el alcohol metílico, que básicamente es tóxico. Es uno de los principales alcoholes utilizados para la producción del biodiesel y, por ende, es el alcohol preferido. ¿Por qué principalmente? Porque tiene bajo costo, a diferencia del alcohol que ustedes compran para, pues, para ahora sí que para que tienen en sus casas, principalmente para otro uso. Y pues tiene ventajas químicas y físicas principalmente. Tiene un punto de ebullición más bajo que el etanol, si no me equivoco era de 63 grados. El etanol tiene un punto de ebullición de 63 grados centígrados, mientras que el etanol, si no me equivoco, era de 78 grados centígrados. Entonces, en un proceso de destilado se obtiene más rápido, mientras que el etanol, pues básicamente tarda todavía más. Entonces, el metanol, aunque sea tóxico, tiene mejores características físicas y químicas que el etanol. ¿Sí? Muy bien, entonces, permítanme que se me traba la computadora cuando me pongo a escribir en la pantalla. Siempre se me traba, no sé por qué está pasando por ahí. Se le denomina, en este caso, éster metílico de ácidos grasos al biodiesel. ¿Por qué? Porque pues básicamente se obtiene a partir del metanol, como la segunda materia prima más importante. Por eso se denomina éster metílico, ¿sí? También se pueden utilizar otros alcoholes como el etanol y el isopropanol principalmente, pero pues básicamente estos no son muy recomendables porque estos contienen una menor pureza, ¿sí? El alcohol puro que ustedes tienen en su casa, de tapadera roja, se encuentra, fíjense alguno de ustedes si tiene por ahí en su casa un día, se encuentra ya bien sea al 96%, o sea que el otro 4% es agua, ¿sí? Se encuentra diluido un 4% con agua, y por lo tanto esa agua puede afectar en el proceso de la producción del biodiesel, ¿sí? Al igual que el alcohol isopropílico, que principalmente se utiliza para limpieza, en este caso también se puede utilizar, pero como su principal uso es para la limpieza, pues también en este caso no es recomendable. Se puede utilizar, pero no es lo más óptimo. Grábense bien, el metanol es el más utilizado en la producción del biodiesel, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Principalmente porque, bueno, estos dos alcoholes también se pueden utilizar, les comentaba, también tienen buenas propiedades principalmente, pero lo que les comentaba, su uso está limitado porque pueden poseer un porcentaje de agua. Y recordemos, a nosotros no nos interesa un biocombustible con agua porque nos puede dañar lo que viene siendo el motor de nuestro auto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Principalmente lo mismo que les decía, porque debe de cumplir esos estándares, de pues, evitar pues básicamente que contenga agua. ¿Ya le tomaron captura la diapositiva, jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Dudas sobre el metanol, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Se preguntará, bueno, ajá, ¿Vamos a llegar a emplearlo nosotros o usarlo para alguna práctica o algo? ¿el metanol? ¿O qué? Ujú. No, Sí, el el metanol, de hecho, es un poquito complicado de conseguir. Yo, de hecho, la única vez que lo he conseguido fue cuando hicimos biodiesel con sus compañeros de hace 2 años, porque el año pasado no hicimos por la pandemia, y al semestre antepasado sí hicimos, con los que salieron hace un año principalmente. Con ellos hicimos, porque pues básicamente fue antes de lo que la pandemia, utilizamos metanol, lo compramos en Bodega Herrera, fíjense dónde lo fuimos a encontrar. En Bodega Herrera hay una sección, y también en Walmart, hay una sección donde venden principalmente utensilios de asadores, principalmente asadores, utensilios para lo que viene siendo asar carne, entre otras cosas. Por ahí si les interesa este alcohol, no, que no es lo recomendable que lo compren. Este alcohol pues básicamente se utiliza para prender fuego en lo que viene siendo, cuando van a hacer lo que viene siendo el prender el carbón, etcétera, ¿sí? Y de hecho venden este producto, este metanol lo venden en forma sólida, se conoce como fuego rápido, si no me equivoco. Es como una latita que la abres, principalmente viene sólido, y pues básicamente con ese puedes prender fuego pues de una manera más sencilla y más rápida, ¿sí? Y viene, en este caso lo venden también en una forma líquida, un botecito por ahí, no recuerdo cómo se llama, pero tiene la imagen de una persona con un tenedor grande y dándonos la idea que se utiliza pues principalmente para encender el fuego de los asadores, ¿sí? Lo que me comentaba su compañero, ¿lo vamos a utilizar en alguna práctica? No, que no es muy utilizado en prácticas, le digo, solamente lo hemos utilizado para producir el biodiesel, ¿sí? De hecho, voy a ver si por aquí tengo todavía unas muestras de biodiesel que hicimos con sus compañeros de hace 2 años. Voy a ver si todavía las tengo, a ver si no me las han tirado por ahí. Voy a ver si las tengo para mostrarles lo que viene siendo cómo es el biodiesel que obtuvimos con ellos. Aceites de grasas residuales, jóvenes, también en este caso los de segunda generación, o sea, básicamente aquellos que no tienen pues una opción alimenticia principalmente. Entre ellas pues destacan el sebo de res, las grasas animales, las grasas de aves, la manteca de cerdo, aceites residuales de cocina, les digo, son considerados los de segunda generación, son una materia prima barata, nadie la quiere, todos la regalan principalmente, o por lo mismo de que no saben qué hacer con ella y la regalan. Principalmente por lo mismo, para no disponer de ese tipo de residuos. Se producen en grandes cantidades en la cocina principalmente, y queda menos de un minuto, jóvenes. Terminamos esta pequeña sesión y les vuelvo a enviar el link para terminar con estos materiales, ¿de acuerdo? No nos tardamos mucho. Les envío el link ahorita por el WhatsApp para que lo chequen.